Bueno, un feliz Santo Sábado a todos los que están aquí presentes y a los que nos escuchan mediante internet. La lección de esta semana se titula Cristo y las tradiciones religiosas. Y el versículo para memorizar nos dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Eso lo encontramos en Mateo 15, del 8 al 9. Podemos ver aquí lo que realmente Cristo quería decir acerca de las tradiciones religiosas, de qué era lo que realmente había atrás, que no estaba en contra de que se hicieran leyes para poder mejorar la conducta del pueblo. En contra estaba de lo que el motivo por el cual se hacía. Y eso es lo que vimos en esta semana. Dice aquí que Juan Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, sugirió que 4 factores influyen sobre la teología de una persona. Son la fe, la razón, las escrituras y la tradición. Sin embargo, dice, él no decía que todos los factores tienen la misma autoridad. Reconocía la Biblia como fundacional, pero también reconocía que la fe individual, la capacidad de razonar y la tradición religiosa afectan en la manera que se interpreta la Biblia. Y eso lo podemos ver hoy en día, que lo que nos han enseñado a través de tantos años, ya sea que seamos judíos, católicos, adventistas, siempre hay unas doctrinas que nos enseñaron. Muchas de ellas obviamente basadas en la Biblia, pero otras basadas en que los hombres las hicieron. Y eso afecta nuestra manera de ver e interpretar la Biblia. Estudiando esta semana esta lección, me daba cuenta de que con respecto a los temas que hemos estado tratando en las conferencias acerca de la fecha, muchas de las personas que no aceptan este mensaje es porque hay en ellos la tradición, lo que nos ha enseñado los pastores, los laicos, ya sea cualquier tipo de persona. Entonces es algo que nos han metido en la cabeza y por lo cual nosotros no podemos ver más allá de ello. Entonces vemos que eso es una de las cosas con la cual Cristo luchaba con los fariseos y los escribas. Vamos a... No, que precisamente esta tarde vamos a ver algo de lo que acabas de decir, de un modo muy gráfico y con escritos de Elena White, que los tenemos siempre delante y como siempre pues parece ser que cuando leemos no entendemos. Así es. El día domingo nos habla acerca de la cátedra de Moisés. Dice aquí que mientras los escribas y los fariseos parecían ser 2 grupos separados que se mencionaban juntos, los escribas probablemente eran un subconjunto de los fariseos. Aquí nos habla de que los fariseos, por así decir, era un remanente, era la élite, la más consagrada, los que se habían apartado del paganismo que había entrado supuestamente al pueblo. Pero Jesús, sí, era lo mejorcito que tenía el pueblo de Israel supuestamente, y a lo cual Jesús muchas veces recriminó lo que hacían, porque no era tanto lo que ellos decían como sus leyes, sino que no cumplían lo que estaban diciendo y dejaban a un lado la ley de Dios, la que Él había hecho en su palabra, y se iban por sus leyes y tradiciones. Y no porque estuvieran mal algunas, sino porque lo hacían mostrando autoridad, justicia propia, lo que ellos querían que hiciera el pueblo. Bueno, Jesús llegó a llamarles hasta sepulcros blanqueados, ¿no? Porque se las daban de tan puros y castos y realmente no eran así. Toda su apariencia, les gustaba ser vistos en las plazas, vigilaban a todo el mundo para que todo el mundo cumpliera la ley, pero en cambio ellos, como tú decías, pues no la cumplían como era debido. Jesús tuvo que enseñar cuál era la espiritualidad de la ley, que ellos habían perdido esa noción. Totalmente. Y habían puesto pues mandamientos humanos a la letra, como en el sábado no poder andar según qué distancia, y otras muchas cosas que fueron doctrinas que ellos inventaron, claro, a través de años. Eso ya venía de tiempo atrás. Exacto. Y aquí nos dice en Mateo 23, del 1 al 7,
Precisamente eso. Dice, entonces habló Jesús a la multitud y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Vemos que no estaba en contra de ello. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Eso es lo que Jesús les recriminaba. Que decían tantas cosas, que se llevaran tantas leyes, pero en realidad ellos no estaban cumpliendo. Y no estaban cumpliendo con la ley de Dios, con los 10 mandamientos. Sí. Porque dice, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Esto era lo que estas personas hacían, lo que tú estabas diciendo. Eso era lo que a ellos les gustaba, que lo llamaran maestro, rabí, que vieran su aparente santidad, más dentro de ellos. Por eso el versículo nos dice, su corazón estaba lejos de ellos, lejos de Dios. ¿Por qué? Porque enseñaban... Sí, esto era lo más parecido a lo que hoy es pues la curia vaticana, ¿no? Por ejemplo, ellos pues van con sus ropas, con esos coloridos, que en Apocalipsis los describe, ¿no? Y bueno, les gusta tener protagonismo, ser vistos de todos, mandar sobre todos, ¿eh? Es el mismo paralelismo que tenían los fariseos, exactamente el mismo. Yo aquí me gustaría también destacar que la lección dice que ellos tenían 613 preceptos. Sí. 613. ¿Sabéis cuántos himnos tenemos en el Nuevo Himnario? 613 himnos. Bueno, es paradójico, no sé qué será, ¿no? ¿Es que estamos judaizando otra vez o qué? No sé. Es porque 6 y 1, 7 y 3, 10. Pero me sonó, me llamó la atención esto, ¿no? 613 himnos también. Antes teníamos 527 y ahora 613. Es paradójico, ¿no? Para pensar. Bueno, y hablando acerca de ello, vemos que, bueno, sí, tiene un paralelismo con esto, lo que tú dijiste del catolicismo y todas sus tradiciones, pero también tiene porque vemos que los fariseos y los escribas, ¿quiénes eran? Pueblo de Dios. Sí, claro. El llamado pueblo de Dios, y era lo más selecto. Y en teoría eran maestros. Eran maestros. Sí. Y si lo trasladamos a nuestro tiempo, ¿qué pasa ahora en nuestras iglesias? Bueno, pues mira, hoy sería la élite de la iglesia, ¿no? Los pastores, los presidentes, secretarios, etcétera, ¿no? Exactamente. Vemos que Jesús, bueno, ahí estaba también dando un mensaje fuerte a los dirigentes, porque los fariseos eran los dirigentes supuestamente. Sí. Y estaba, porque en Jeremías, no es aquí, pero hay un en el comentario bíblico que Elena White hace acerca del Mateo 23, dice que habla de los pastores, de los ministros, los que ministran la grey, y que hacen que el pueblo lo siga, que hacen que el pueblo ponga en como preceptos lo que ellos dicen, mas sin embargo ellos no están cumpliendo con la ley y están enseñando, como dice aquí, mandamientos de hombres, no lo que Cristo quería en sí que enseñara. Sí. Bueno, además recordemos que hay un factor que también se repite. Cuando había todo el Sanedrín, no todos, pero evidentemente el Sanedrín había quedado contaminado también por algo que había ya, o venía de lejos, de cuando Egipto, de cuando Babilonia, y eran esas creencias que se fueron infiltrando dentro del judaísmo y que llegaron, y ya lo vimos en el libro de Ezequiel, etcétera, que adoraban lo que no tenían que adorar. Incluso dentro del templo parecía que todo era normal y en verdad estaban adorando al sol. Y por tanto había conceptos satanistas. Totalmente. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Y desde luego por sus frutos se conocieron verdaderamente a quién adoraban. Lo que pasa es que la fachada exterior seguía siendo solo judaísmo. Entre ellos había de todo. No todos siguieron esa vertiente. Claro, había unos pocos que eran correctos, como Nicodemo, Sí.
Sí, Gamaliel. Siempre el remanente Claro. fiel que tiene Dios. Pero el estudio de la Cábala ya venía prácticamente puesto desde que salieron de Babilonia. Entonces, con el paso de los años, ahora resulta que, si os fijáis, que hay también en nuestras iglesias infiltrados. Sí que hay los calzonazos que hacen caso a cualquier cosa y ya les va bien, pero hay los infiltrados, que son gente que ya sabemos de dónde provienen, jesuitas, masonería, etcétera. ¿Y qué están haciendo? Pues llegan a puestos de maestros y a partir de aquí infunden a través de libros o a través de predicaciones, etcétera, etcétera, lo mismo, conceptos muy sutiles de cuestiones equivocadas. Aquí está el ejemplo, ¿no? Y van cambiando como tú dices, los conceptos que tiene la gente, se los van moldeando. Claro. O sea, lo que nuestros pioneros pudieron dar en la iglesia, todo el conocimiento que hubo a los inicios del pueblo adventista, Sí. vemos que todo ha ido siendo rezagado y se han ido metiendo nuevas vertientes. La apostasía omega, de hecho, es esto. Entonces, bueno, quizás algún día deberemos tratarlo muy a fondo, pero es que no es nada más que esto. Son conceptos que no tienen nada que ver o están semi-mezclados con lo auténtico, pero que en verdad nos tiran al otro lado. Un ejemplo es el título de este librito, ¿no? Guía de estudio de la Biblia, que está bien, es una guía de estudio de la Biblia. Esto si lo hubiesen hecho desde un buen principio, dices, vale. Pero se le puso un título destacable sobre las demás confesiones, que era Escuela Sabática. Identificaba que somos observadores del sábado. Pero claro, ahora poniendo guía de estudio de la Biblia, pueden ser pentecostales, pueden ser mormones, pueden ser testigos de Jehová. Los testigos de Jehová utilizan mucho esta expresión, guía de estudio, lo utilizan mucho. Y que, bueno, Pues desde ¿por ahí- qué? Pero bueno, para eso hay que ser consciente, ¿eh? La conciencia lo que te da es saber discernir entre si algo te está santificando o te está contaminando. Las personas que conscientemente santifican o conscientemente contaminan, eso ya han elegido su camino. Unos para bien y otros para perdición. Los que todavía no son conscientes de lo que les rodea y tienen que elegir, pues que elijan el camino que Dios manda, ¿no? Porque si no se estarán dando cuenta de que ahí por ahí es por donde se van a perder. Porque estas personas que cambian estas cosas lo hacen conscientemente, porque no cambian cualquier cosa, cambian puntos donde la gente puede luego tomar el camino erróneo, ¿no? El problema es que el creyente de a pie, el adventista de a pie, pues lo acepta Exacto, y no es se que pregunta nada. Eso es como es el que- logo que antes teníamos, que eran los 3 mensajes anunciando con la trompeta el mensaje, y en cambio ahora tenemos ese logo triangular que dicen que si es el Espíritu Santo, eso lo tiene también el BBV o el Banco Santander. No sé qué tiene, ellos también tienen el Espíritu Santo. Bueno, pues ¿a dónde hemos llegado, no? Que, es decir, los logos y los títulos que antes nos identificaban, ahora se han quitado y se han puesto otros más populares, por así decirlo. Ecuménicos. Exacto, ecuménicos. Eso denota una infiltración. Aquí dice lo que ustedes decían en el comentario bíblico de Jeremías 23:1, que dice, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Dice, hay hombres que aparentan piedad y que debido a sus propias transgresiones encubren a los pecadores, desprecian los mandamientos de Dios, eligiendo las tradiciones de los hombres, anulando la ley de Dios y fomentando la apostasía. Las excusas que presentan son endebles y débiles y traerán destrucción para sus almas y las almas de otros. Claro. Pero aquí mismo dice, los más rigurosos castigos caerán sobre los que han tomado a su cargo la obra de ser pastores de la grey, porque han presentado a la gente fábulas en vez de presentar la verdad. Claro. Entonces, vemos que Extravían extravían, a los pero demás, hay ¿no? de aquellos, como dice aquí, porque son los que obtendrán el castigo mayor. Claro, ellos mismos se están condenando, ¿no? Así como decías tú, exactamente. La parte del lunes, mandamientos de hombre, estuvimos hablando un poco de ello. Sí, es que todo es bastante pareja, ¿eh? Sí. Todo va sobre el mismo, Sobre el la misma mismo. sintonía.
Dice que en la primera lección aprendimos las leyes rabínicas sobre la cátedra de Moisés. Un segundo, ¿puedo? Ajá. Yo creo que viene perfecto este tema para comentar lo que está pasando ahora en Semana Santa también, ¿no? Un poco. De que la gente tiene una visión como que son fiestas. ¿Qué fiesta puede ser? Las fechas en las que mataron a tu Salvador. No puede ser una fiesta. Y el mundo católico se lo pasa pipa. Que si borracheras, que si comilonas, que si vamos a pasear el santo, que si unas risas con la familia. A ver, son fechas donde nosotros tendríamos que reconciliarnos con nuestro Salvador, ¿sabes? O sea, decir, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué es lo que tengo que cambiar de mi vida? Para meditar uno sobre su comportamiento, ¿no? No, viene bien porque el mundo nos está mostrando una cosa que realmente no es la verdad. No es la verdad. Semana Santa no es verdad que no son fiestas. Todo esto, quien explica las cosas por la tele o enseña todo este teatro que se mueve por las comunidades autónomas, todo esto yo creo que es más serio de lo que realmente se lo están poniendo, ¿no? Se lo están poniendo a la sociedad, porque de alguna manera estamos haciendo de una fiesta de un acontecimiento que supera yo creo el punto de centrar nuestra atención, ¿no? Están como transgiversando, dándole la vuelta a la realidad. Nosotros tendríamos que estar preocupados de que por culpa nuestra Jesús tuvo que morir en la cruz y que nosotros somos los que hemos provocado esta cosa, este acontecimiento. ¿Y qué pasa? ¿Lo estamos celebrando? Sí. Solo el demonio lo puede hacer eso. De celebrar la muerte de nuestro Salvador. Bueno, ¿qué motivo de celebración tenemos? Por eso se le ha dado ese giro. Claro. O sea, ahí se ve quién manda realmente. Ahí se ve quién está mandando detrás de todo esto, de los medios de comunicación, de quien organiza todos estos eventos y todo el rollo. Y de que no explican la verdad a la población, de que sean conscientes de que estas fechas no son motivos de celebración. Es la máxima expresión de la idolatría. La máxima expresión de la idolatría y de faltarle respeto al más insignificante ser humano, ya no hablando del Hijo de Dios, ¿vale? Porque son palabras mayores, pero eso no se lo puede hacer ni al más insignificante del ser humano, porque es una falta de respeto gravísima, ¿no? Pues más hablando del Hijo de Dios. Bueno, la Semana Santa, de hecho, evidentemente es como tú decías, nos va perfecto para esta lección porque es el máximo exponente de la tradición religiosa que, siendo paganismo, se ha hecho pasar por cristianismo. Pasear imágenes, como nos decía también Frederic, es que esto que es idolatría absoluta. Ya no digamos si además pues luego hacen lo que tú decías, que si borracheras, que si de las mil y una cosas. No todo el mundo lo hace, pero... Yo he visto, o sea, la gente llevar el paso y parar delante de los bares, o sea, y a ponerle las horquillas y entrar en el bar y beber alcohol y salir y otra vez coger el paso, o sea, eso ya es... Eso lo he visto yo con mis ojos. Pues sí, claro, hay de todo, ¿no? Y eso abunda bastante. Y luego lo que deberíamos tener presentes, y enlazándolo con lo que nos decía Rafa, verdaderamente esta semana nosotros no debería motivarnos a grandes cosas. El pensamiento de que somos pecadores y tal, siempre lo hemos de tener presente cada día de nuestra vida, que Cristo pasó eso por nosotros. Recordemos que Elena White nos recomienda leer los capítulos precisamente de lo que sería la pasión de Cristo, muy a menudo, pero con mucha frecuencia, para que eso nos inculcase en nosotros el sentimiento de la culpa de lo que es el pecado, para no tener esa tendencia a caer en eso, desecharlo. Y bien... ¿qué está sucediendo con todo lo que es la procesión? Cada día estamos viendo. Pues sencillamente es una adoración a imágenes. Allí yo supongo que a nadie se le puede ocurrir ponerse en medio de esa gente y decir esto es idolatría,
porque no sé lo que llegas a durar, si un segundo o dos, pero en definitiva, ¿qué es? Todo se mueve por tradición, porque el resto del año poca cosa más hacen. Pero cuando hablábamos de esto, de qué deberíamos sentir en estos días, para nosotros, Pesaj, la Pascua, es cuando Cristo es sacrificado. Cumple con lo que estaba escrito por todo el Antiguo Testamento a través de símbolos. Pero para nosotros es un motivo de dolor por ver lo que Cristo tuvo que pasar por culpa nuestra, de cada uno de nosotros, pero además es un motivo de una inmensa alegría, y esto ya lo iremos tratando en el tema de la fecha del retorno de Cristo, porque nos marca precisamente su retorno. Y Él sustituye, además, para celebrar eso, el sacrificio del Cordero Pascual por el rito de la Santa Cena, incluido el lavamiento de los pies. Porque en Lucas también dice de que debemos hacerlo. ¿Sabéis? Hay personas que se creen que solo, se toma el pan y el vino, mosto, pan sin leudar también, y ya está. Y lo otro, que lo hacen los católicos. No, leamos bien la Biblia, porque Jesús instaura las dos cosas. Y eso es un símbolo de humildad. ¿Por qué lo hace el Papa? ¿Por qué lo hizo ayer el Papa mismo? Pues porque coge toda la simbología bíblica y se lo aplica a él. Porque ¿a cuántas personas selecciona? A 12. Ni a una más ni a una menos. ¿Cuántos discípulos habían? 12. Entonces, ¿él qué papel asume? Evidentemente, el de Cristo. Siempre haciendo de anticristo, poniéndose en el lugar de Cristo. Aunque algunos digan que es porque, como se le dijo a Pedro, pues ya está, ¿no? Por tradición. En fin, o sea, como siempre es más de lo mismo, paganismo absoluto. Y después, bueno, podríamos seguir hablando de muchas otras cosas, pero sigue. Sí, realmente que en todo el mundo, porque yo no he visto o conocido gente de diferentes países que no celebren estas fiestas. Siempre hay un motivo de celebración. Y vemos que hay un común denominador, que es el paganismo mismo. Y la gente no toma conciencia de realmente a pensar qué estoy haciendo en esta fecha. Pero además pensemos que esto se hace en los países de tradición católica, También, porque sí. Vais a Alemania, vais al norte y esto no se hace. ¿Habéis visto alguna procesión por ahí, alguien cantando saetas o algo parecido? No, claro, porque eso se hace en los países de tradición católica. Incluso hay algunos, como en Filipinas, que se crucifican. O sea, que realmente dices, bueno, ¿hasta qué punto se les va la olla, no? Bueno, eso es seguir a Satanás, no es otra cosa. Y más que todo, algunos sí se van por las procesiones y por todos esos actos, pero la mayoría de personas lo utiliza ¿para qué? Para emborracharse, como decía, para comilonas, para vacaciones, para todo. Son fiestas de alegría y de jolgorio. Lo que hacía el paganismo. ¿Para qué hacía las fiestas del paganismo? Para emborracharse, para comer. Pero hay personas que se lo cogen con mucho sentimiento. Mirad cuando es un día de lluvia tremendo, que no pueden sacar la imagen a la calle y se ponen a llorar, como si se les hubiese muerto alguien de la familia, ¿no? Hay sus dos Pero vertientes. es ahí lo que estamos hablando, que es una mezcla de tradición e inconsciencia, porque realmente no son conscientes de la verdad, del significado de la Semana Santa y de que realmente si tú quieres a Cristo, sigues sus mandamientos, no sigues una estatuilla de yeso. Porque Cristo lo dice, si me amas, sigue mis mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? ¿Seguir una estatuilla de yeso? No. Claro, pero es Esa que no. al quitar el segundo mandamiento, pues ya tienen pie a hacer estas cosas. Pero bueno, es que Cristo lo dijo, que él no venía a quitar ningún mandamiento, que él venía a añadir el de amarás al prójimo como a ti mismo. Ellos dicen hacer imágenes, pues hacer una conmemoración. Porque ellos se basan no en los mandamientos de Dios, sino en la tradición. Por eso estamos hablando que está la ignorancia y la inconsciencia. Y la ignorancia. Y de claro, la gente. una persona que tiene esa mezcla de tradición, ignorancia e inconsciencia, acaba haciendo pues las barbaridades que se hacen. Y acerca de tradición, dice del martes, las tradiciones de los ancianos. Dice aquí que
Es probable que cuando los rabí escribieron originalmente sus comentarios no hayan tenido la intención de añadir páginas a la Biblia. No obstante, sus discípulos devotos posiblemente veían como su deber el compartir esas interpretaciones singulares con la población general. O sea, vemos que no solamente era lo que ellos decían, sino que ya el pueblo había tomado estas tradiciones de ellos como mandamientos de Dios. Y por eso nos habla aquí en Mateo 15, 1, 2. ¿Quién me lo quiere leer? Mateo 15, 1, 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y ahí nos explica más abajo, dice acerca de quebranta el que la tradición de los ancianos, no quebranta la ley de Moisés, que como ellos decían, o no quebranta los mandamientos de Dios, sino que era la tradición. Para eso era más grave que incluso los mismos mandamientos, porque no los cumplían, no los hacían. Dice aquí, resulta muy difícil encontrar un texto bíblico que diga, te lavarás las manos antes de comer. Sin embargo, este mandato no habría sorprendido a los escribas y a los fariseos, que confrontaron a Jesús, pues dejaron claro que los discípulos no estaban violando la ley de Moisés, lo que decía antes, sino la tradición de los ancianos. Pero la intensidad con que hicieron la pregunta hace parecer que para los fariseos esta era una violación religiosa seria. Nos dice aquí que tal vez los profesionales de la salud y muchos padres sin duda proporcionarían una ración higiénica o racional para la aparente convulsión obsesiva de los fariseos con el lavado de las manos. Sin embargo, los eruditos creen que el problema estaba realmente en la impureza ceremonial. O sea, todo era su tradición, lo que ellos habían hecho para enseñar al pueblo, decir que si no se lavaban las manos iban a tal vez alguna ceremonia y por lo tanto era inmunda, pero realmente no era el motivo detrás de todo ello, que estaban quebrantando lo que ellos mismos habían hecho, lo que ellos consideraban como algo sumamente importante. Y vemos que como dice aquí más adelante, le dicen tus discípulos, o sea que Jesús sí lo había hecho, como dice aquí, y ellos van en contra de sus discípulos, porque estaban viendo lo que estaban quebrantando su ley. Pero más sin embargo, ¿qué es lo que había detrás de todo ello? Lo que hemos venido diciendo, su tradición. Bueno, es que mirad una vez más, Elena White escribe algo que algún día, si Dios quiere, lo trataremos también con profundidad, y hace referencia precisamente a ese extraño paralelismo que hay entre lo que sucedía con el pueblo judío, con todo esto, basándose más en las tradiciones de los grandes maestros suyos que en las propias escrituras, en comparación con el catolicismo. Ella misma dice que esto es una relación que ya se ve que está. Entonces esto nos debería hacer pensar mucho. Y me ha gustado esta lección de escuela sabática porque han tenido la valentía de poner un par de citas de Elena White muy claras al respecto, que de hecho se están dirigiendo al catolicismo, a nadie más que al catolicismo, y donde se habla de la tradición por encima de los mandamientos de Dios, y la base sobre todo en los llamados padres de la Iglesia, gente que vivió hace muchísimos años, pero que no eran precisamente los 12 apóstoles de Jesús. Y a raíz de eso se basan en lo que decían estos señores, que contradice a veces lo que dicen las escrituras. Y para ellos la tradición, para el catolicismo, es superior a la escritura. ¿Por qué creéis que el Papa ahora regaló 12.000 evangelios, como vimos el otro día? ¿Por qué? Pues porque ahora pueden repartir todas las porciones de la Biblia que quieran, que no importa, porque en definitiva lo que importa es la tradición de la Iglesia, que solo ellos tienen el poder de decir las cosas tal como son. Claro, entonces da igual, ya no tienen que quemar Biblias. Y aquí más para adelante, en Mateo 15:11 dice: no lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, es lo que dijo Jesús.
Y que esto muchos ya los evangélicos lo toman como para puedo comer lo que se me pegue la gana, al final ya Jesús lo elige. Y vemos que no se van más allá a profundizar lo que realmente estaba queriendo decir, que en la Biblia lo deja claro y esta lección lo deja muy claro también. Claro, se van de un extremo a otro. Exacto, ¿no? exactamente. Y podemos ver que acerca de eso, de la tradición y del catolicismo, lo tienen tan, yo no sé cómo decirle, hipnotizado, porque es un hipnotismo que tienen con el pueblo católico, que no se dan cuenta, que les han lavado el cerebro de una manera que uno les pone la verdad enfrente y ellos no la quieren ver. Y el orgullo delante de todo. exactamente, inventan. Eso es un caso satánico brutal. Y fijaros que ellos llaman secta a lo que no es católico, pero más claramente sectarios son ellos. Ellos sí que son una secta. Creo que Claro, en España que sale algo de esta de han secta. corrompido totalmente las doctrinas bíblicas, pero todas, los Han mandamientos, torcido. todo, lo han torcido todo y lo han derivado al satanismo puro. Esto sí que es un Es grave, sectarismo grave. Y lo peor es que hacen creer que eso no importa para nada y que Sí. sí se cambia. Eso es Que, lo peor. sí, que solamente la Iglesia Católica tiene la autoridad de cambiar y poner leyes. Bueno, pero tenemos la suerte, gracias a Dios, de que la gente, las generaciones que van subiendo, mucha gente se da cuenta de eso. Yo, por ejemplo, lo experimento, ¿no? De que mucha gente deja de creer gracias a ellos, se hacen ateos gracias a ellos, pero si luego vuelven a creer, no es porque se dejan convencer por cualquier tradición o, ¿no? O cualquier simple palabra, ¿no? Luego, si el que vuelve a creer tiene que creer, pero porque realmente el Espíritu Santo lo toca y porque le hace creer una persona que realmente está en el camino correcto. Esta parte del catolicismo yo creo que ahora mismo se sostiene más por las familias muy tradicionalistas y por la gente mayor, porque no han conocido otra cosa y porque están ya tan bloqueados que no ven otra cosa. Pero las generaciones futuras, yo creo que tenemos que luchar por ahí, ¿no? Por el que tenemos que enseñar realmente lo que es la verdad y no caer en el punto del egoísmo o el egocentrismo, sino en el camino de Cristo. Entonces, una vez ya conoció la verdad, una persona, no todos los mensajes convencen. Y ahí es donde el catolicismo se está como cavando su propio agujero también. Porque después de tanta mentira, va a costar de que la gente vuelva a creer en ellos, ¿no? El Papa Francisco lo está haciendo a la perfección para girar las cabezas de la gente, ¿eh? Sí, hay gente que sí, que dice, ay, sí, no, este papa es bueno, pero Roma no cambia. Pero- Y el engaño es cada vez más sutil. Pero es que incluso yo creo que todo esto ha sido el mismo plan de ellos mismos. Exacto, para que la todo gente esto, deje de creer. exacto, O sea, exacto. con todo lo que hicieron, mucha gente, Bueno, la principalmente- profecía, Sí. el espíritu profeciano lo dice, que esto está hecho Sí. a propósito para que ellos mismos luego nos vengan con el anticristo, Sí, para con que- el falso Mesías. Para O sea, que- nosotros no podemos caer en ese engaño. La gente que está dudando, cuando suceda, ya habrán escuchado la verdad de los que realmente creen en la verdad y que están en el camino de verdad, para que luego se acuerden de lo que nosotros les hagamos dicho, ¿no? Porque el falso Mesías no va a venir, no lo van a ver en China, ni en Asia, ni aquí, ¿no? Todos sabemos cómo va a llegar. Y sabemos quién va a hacerlo ver ese falso Mesías primero. Y quién va a decirnos que lo apoyemos. Y qué es lo que quedará de nosotros, que adoremos al domingo. Y va a ser que no, ¿entiendes? Nosotros sabemos la verdad. Luego el que no crea ahora mismo y conoce los mensajes, cuando llegue el momento, que se le abra los ojos y ya está, ¿no? Exactamente. Pues sí, que al final solo habrá dos vertientes. O crees en ellos o crees en Dios. No va a haber un punto neutro. Dios que es lo como, dice, o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? es como hay ahora, hay puntos neutros que dicen yo no ni creo ni dejo de creer. O están ahí, en medio, pero veremos que más adelante se va a apretar de tal forma que tienen que decidirse o por un lado o por el otro. En la lección del miércoles nos habla de una de las citas que estaba Víctor mencionando, acerca de los preceptos de los hombres. Dice,
La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. Aún entre los cristianos se encuentran instituciones y costumbres que no tienen mejor fundamento que la tradición de los padres. Tales instituciones, al descansar sobre la sola autoridad humana, han suplantado a la creación divina. Los hombres se aferran a sus tradiciones, reverencian sus costumbres y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles su error. En lugar de la autoridad de los llamados padres de la iglesia, Dios nos invita a aceptar la palabra del Padre Eterno, el Señor de los cielos y la tierra. Yeah. Vemos ahí muy claro, dice que les infunden ¿qué? Odio, Sí, sienten sí. odio cuando ¿qué es lo que vemos ahora? Que yo veo cuando le escriben a Víctor comentarios, un odio satánico, por así decirlo, o sea, Sí, que sí. si estuvieran viendo a la persona, yo no sé qué le haría. Porque no lo tienen a mano, ¿no? Entonces, eso es algo que ellos mismos han ido colocando a la gente, y va a llegar el punto, cuando se dicten las leyes, que va a estar todo servido Pues imagínate. para que ejecuten realmente la ley, ir en contra de estas personas, porque sí. creen, según ellos, que son herejes o que realmente no están haciendo lo que ellos mandan. Pero cuidado, que esto no solo viene de gente católica, No. porque hay gente católica muy respetuosa que nos escribe gracias a Dios y siguen las temáticas, aunque siguen creyendo en lo suyo. Pero son personas que razonan dentro de todo, ¿no? Y gente buena. Pero es que mucha gente de la que escribe no es solo de tradición católica, sino que son adventistas. Sí. Y gracias a Dios hay muy buena aceptación, pero también hay otros con unos prejuicios ya establecidos en su mente, ideas preconcebidas, y de allí no los vas a sacar, porque verán todo lo que verán y aún te seguirán sacando lo mismo. Un mismo texto sin buscar más explicación a lo que parece que allí pone. Ya está. Pero es que estamos en lo mismo que dice la cartilla, tradición. Lo que decía al principio, es la tradición la que cuenta. sí. O sea, hablamos de los católicos, los adventistas y tanto, que la tradición que esto, y hacemos lo mismo. ¿Qué creemos? Lo que nos digan los de arriba. Eso es lo que creemos. Si nos dice los de arriba y lo dice cualquier pelagato, ya no sirve. Que he leído muchas veces en algunos foros, alguien una vez dijo, mira, no le hagas caso a este don nadie, por así decirlo. No dijo don nadie, pero quiso decir, cuando lo diga el teólogo tal o este, ahí sí. Mientras no lo diga, no sirve. Así dijo el hombre. Entonces, ¿qué vemos? Porque yo creo que este tipo de personas es falta de fe, ¿no? Creo más en lo que puedo ver que no en lo que no puedo ver. Aunque lo puedas sentir, porque si tú abres tu corazón y oras y le dices a Dios, muéstramelo, te lo va a mostrar, pero no te lo va a mostrar físicamente, como te puede mostrar un cura que lleva un traje, ¿no? Físicamente muchas personas necesitan ver con los ojos algo físico. Y Dios en esta época no nos muestra directamente algo físico, es como que ahora no está ni Dios ni el Hijo, está el Espíritu Santo. Entonces tú tienes que ser muy intuitivo en estas cosas y razonarlo tú, y orarlo y meditarlo, pero no creer solo lo que te dice una persona que vaya vestida de cura, hablando claro. Y eso, mucha gente está acostumbrada a eso, a que necesita a alguien vestido de cura o de sacerdote delante para creer en él. Y sin embargo tenemos que ser un poco valientes, tenemos que tener fe en lo que no se ve. Tenemos que ser intuitivos y averiguar y poner en duda todo, o sea, investigar. Y eso mucha gente no está capacitada, necesita esa fuerza para poderlo saborear. Pero eso es lo bonito, yo creo, ¿no? Saborear la magia de Dios, del poder de Dios. Que aunque no se vea, se puede sentir. ¿Sabes? Eso es lo bonito. Hay que ir al original, ver lo que dice el texto y no moverse de ahí, aunque te digan todo lo contrario. Es la única vía que hay, creo yo. Y es que vemos un paralelismo fuerte con lo que estaba pasando en ese tiempo con Jesús, cuando él vino a este mundo por primera vez y su muerte, que se basaban, ¿quiénes eran? El pueblo de Dios,
el que lo estaba llevando, el que lo estaba crucificando. El pueblo de Dios es el que lo estaba persiguiendo. Sí, sí. Lo persiguió todo su ministerio, 3 años y medio. Un paralelismo con el tiempo del fin también. Pero es que Jesús les estorbaba porque rompía sus tradiciones. Exactamente. Y ¿Por qué? entonces lo odiaron por ese motivo. Y porque les hacía ver lo que estaban haciendo, que no estaban haciendo las cosas realmente. Decían, aguardamos esto, hacemos esto, pero en realidad no. Por eso lo llamó sepulcro blanqueado, sí. porque por fuera eran bellos y lindos, pero por dentro había pudrición. Cuando hay orgullo pasa eso, te dicen algo que es cierto y te contradice, y ya está, cerrado en banda y el otro es lo malo, es así. Y a todos nos pasa, por eso tenemos que orar y pedir a Dios que nos quite el orgullo. Exacto. Que pase, a todos les pasa. Tenemos que Tenemos que ser como niños, sin tener conceptos preconcebidos. y tener esa Creer por fe. esa inocencia de que él tiene un niño, de que si me equivoco, que realmente entonces reacciono y pido perdón. Pero muchas veces como adultos nos hace falta esa inocencia. Por eso Dios dice... Nuestro centro ha de ser Cristo y no cualquier predicador, por muy amable que sea, o cualquier cacho de madera. Sí, sí. Ha de ser Cristo y solo Cristo. Exactamente, Él debe ser nuestro guía, nuestro maestro, no los hombres. Y en la parte del jueves habla acerca de la justicia excesiva, de qué era lo que pasaba con estos fariseos. Había una justicia propia, había un ensalzamiento de lo que ellos eran, de lo que ellos hacían, de su aparente santidad, que realmente estaban despreciando la ley de Dios. Pero eso venía dado por ganas de ser los number one entre su pueblo. Ganas de dirigencia absoluta y que los demás los tuvieran como referentes. Así es, Esa es la historia que se está repitiendo actualmente en tantas partes, pero en todas las denominaciones. Eso no se escapa, vamos, ninguna iglesia ya. Ya. El ensalzamiento al yo es lo que mueve a la persona. Y entonces, debido a eso, cuando en cierto momento se ponen los puntos sobre las is porque se están enseñando cosas que van a denunciar todas estas situaciones, pues evidentemente las represalias están y salen. Y lo mismo que le aconteció a Jesús, pues no esperemos que suceda otra cosa a los que sigan diciendo, cantar la caña, como decimos aquí, ¿eh? Exacto. En Mateo 5:20, cuando Jesús dice que Él no vino a invalidar la ley, sino que a cumplirla, y nos dice algo, se lo podría ver como una invitación a ser más fariseos que los fariseos mismos, es decir, haz lo que ellos hacen, solo que algo más. Pero ¿es esto lo que dice Jesús? Afortunadamente la respuesta a esta pregunta está a nuestro alcance. Dice, la lección de ayer señaló que no era raro que los escribas y los fariseos elevaran leyes tradicionales sobre la ley de Dios. Jesús tuvo que decirles que en realidad sus actos invalidaban la clara palabra de Dios. ¿Qué era lo que estaba invalidando la palabra de Dios? Lo que ellos hacían. No lo que ellos decían, sino lo que ellos hacían. Muchas veces nosotros, porque cada uno podemos caer en ello. A pesar de que vemos y sepamos la verdad, a veces con nuestros propios actos invalidamos realmente lo que estamos diciendo. Entonces es ahí el tener el cuidado de no hablar lo que yo no estoy practicando, porque entonces estoy siendo hipócrita igual que los fariseos. Vamos al mismo punto. Y cada día, como decía Frederic, es oración y estudio de la palabra, porque sin eso nos podemos desviar totalmente del camino y podemos caer en el mismo juego que cayeron los fariseos. Bueno, o más que no hablarlo también, sino humillarse uno mismo, ¿no? Reconocerse como pecador, orar y pedir ayuda también, porque no solo, creo yo, el cristiano tiene que ayudar a los demás, sino se tiene que dejar ayudar también. Totalmente. Porque no somos perfectos, nadie. Aquí no hay nadie perfecto, todos tenemos nuestros puntos débiles, pero tenemos que reconocerlo y tenemos que pedir perdón a Dios y que nos fortalezca y ya está. Y nosotros no somos el gran maestro es Cristo. Y aquí en la tierra no hay nadie perfecto y el que se lo crea es el que más defecto tiene. Y nosotros tenemos que humillarnos, igual que podemos ayudar en unos puntos a los demás,
pues dejarnos ayudar y pedir perdón quizá por nuestra imperfección, ¿no? Ser humildes, eso ante todo, ¿no? Exactamente, siempre ponernos como primero de los pecadores, como tú Claro, dices. como El más pecador, imperfecto. pues, como dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Siempre tratar de incluirnos nosotros mismos, porque sea como sea, siempre caemos en algo y la virtud está en reconocer que realmente somos pecadores y que necesitamos de nuestro Salvador. ¿Vas a decir algo? Dice aquí, la justicia que Una pregunta que voy a hacer. Has dicho que nadie es perfecto. Pues Noé, según Génesis, era perfecto. ¿Pero perfecto en qué sentido? Era justo delante de Dios. Era un líder a seguir de justicia delante de Dios. Esa es la verdadera perfección. Pero es que aquí dice, la justicia que Jesús promueve es la que surge del corazón. Y ahí está la respuesta. Exacto. Eso es lo que Dios quiere. Lo que surge, lo que nace de nosotros mismos, que es la justicia de Cristo. El poniendo a Cristo en primer lugar, que Él es el que nos da la perfección, que Él es el que nos limpia, que con su sangre somos limpiados, con su sangre somos aceptos ante el Padre. Entonces esa es la justicia que Dios promueve, que Jesús promovía. Jesús pide una justicia que exceda la que los fariseos pensaban que poseían. La justicia que vale no se obtiene por marcar cada ítem de una lista de tareas. Puede obtenerse solo por fe en Jesucristo y por reclamar su justicia para nosotros mismos. Es la justicia que proviene de una entrega completa del yo y de una percepción apasionada que necesitamos a Jesús como nuestro sustituto y ejemplo. Lo que decíamos antes. Si no dejamos a un lado al yo, no vamos a poder obtener la justicia de Cristo. Pero una vez quitamos todo lo que somos nosotros y ponemos a Cristo en lugar de eso, le entregamos todo nuestro gusto, todo lo que nos gusta a nosotros, y dejamos que Él haga su voluntad en nosotros, entonces estamos promoviendo su justicia. Él nos está revistiendo de esa justicia con que nos compró con su muerte en la cruz. La cita que aparece en el viernes, que es del deseado de todas las gentes, dice: todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia o las tradiciones de los padres, presten atención a la amonestación que encierran las palabras de Cristo. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y es tan claro, y yo no entiendo a veces cómo no lo podemos ver, muchas veces. Porque enseñando, ¿qué? Mandamientos de hombres. ¿Qué es lo que está promoviendo la mayor parte de las denominaciones ahora? Enseñando mandamientos de hombres, tradiciones, rituales, leyes, liturgias. Y algo acá nos dice en la preguntas para dialogar, algo que me pareció interesante, que dice: reflexiona sobre el orden del culto de tu adoración de tu iglesia. ¿Por qué tu iglesia tiene ese orden? ¿Cuál es el significado de cada elemento en la liturgia? Por ejemplo, invocación, doxología, oración pastoral, etc. ¿Qué lecciones puedes aprender del servicio del culto que te ayuden a revelar cuánta tradición está involucrada en tu fe? Al mismo tiempo, necesitamos preguntarnos: ¿es eso malo solo por ser una tradición? Preguntas que me parecieron buenas y que a veces cuando iba a alguna iglesia o estaba en la iglesia a la que yo iba, veía que se era muy riguroso en cuanto a esto, a la liturgia, a lo que acompañaba todo el trabajo y ceremonial. Tiene más en cuenta la liturgia que el mensaje en sí. Para la liturgia se da mucho tiempo y para el mensaje más bien poco. No hay nada. Claro. Era algo que pasa muy a menudo en la iglesia. Estaba donde yo y a veces me decía la pregunta: pero ¿por qué todo tiene que ser así? O sea, si ya no es así, ya no sirve. Está bien que haya pues, un orden, ¿no? Sí, claro, un orden siempre tiene que haber. Pues cantar unos himnos, orar, pero luego lo que fundamenta la reunión, la congregación, es el mensaje. Es el mensaje, exactamente. Si a eso hay voy. luego poco o nada... A veces se adornaba mucho un mensaje, y el mensaje que eran 5 minutos. Claro. Se hacía, por ejemplo, en alguna de las iglesias en las que yo iba,
se hacía como media hora entre lo que cuando subían al culto de adoración, entre lo que daban que sí, que bienvenida, que sí, rincón infantil, que sí esto, se llevaban como 30 minutos solamente en eso. El mensaje, 20 minutitos. Y mensajes de arrullar a un niño. Ángel comenta que comentemos la segunda pregunta del viernes, sobre todo. La segunda del viernes es muy buena. Dice, muchas veces hubo creyentes que permitieron a Satanás servirse de ellos en el momento mismo en que hubiesen debido consagrarse enteramente a Dios y el adelantamiento de su obra. Inconscientemente se extraviaron lejos del camino de la justicia, al cultivar un espíritu de crítica y de maledicencia, de piedad farisaica y orgullosa. Constrictaron al Espíritu de Dios y lo demoraron considerablemente la obra de los mensajes del Señor. ¿Cómo se extravía uno inconscientemente lejos del camino de la justicia? ¿Qué pasos puede dar una persona para evitar quedar atrapado en una huella de su propia justicia? Es una cita de Elena, la que acabamos de leer. Y realmente que a veces, como dice aquí, permitimos que Satanás mismo nos utilice. Nos utilice y nos lleve a hacer cosas. Sí, y no solamente, sino que damos un aspecto, como dice aquí, farisaico. O sea, somos tan orgullosos y meticulosos en algo. No, que si no es así, no, exactamente, no, y que tengo la razón y de ahí nadie me saca. Pero es que a veces también se hacen programas tipo evangélicos, ¿no? Para ganar almas, pero suelen ser bastante repetitivos, programas que no llegan a nadie, que cuestan un montón de dinero, que la gente tiene que ir con frío con calor a repartir folletos para que se entere la ciudad y puedan venir, y luego no sirve para nada. Y comentas, esto es un mensaje que hoy ya no vale. No, pero es que esto es para la obra del Señor y esto hay que hacerlo, pero si no vale, no vale. Busquemos alternativas, mensajes que hoy cuajen. Y a veces nos estrellamos. Claro, si hablas así, entonces dicen es que tú eres un rebelde, es que tú criticas la obra de Dios. No, yo critico las cosas que no tienen provecho. Ya que cuesta un dinero, hagamos cosas que tienen un provecho, como por ejemplo se está haciendo con el gran engaño. Es un mensaje que tiene un provecho, pero otros mensajes likes, se gasta dinero, se pierde tiempo y no se saca provecho. Lo que pasa es que no diferenciamos entre lo que es crítica y entre lo que es decir la verdad. Eso también. Eso es lo que pasa. Por eso es que hay tanto que la gente tilda a otros de criticones. A ver, que solo... Que todo es bueno. Tal vez el problema es que aquí cuando se hace una campaña se hace para todo el país. Y claro, Cataluña no es igual que Andalucía o que Galicia. Hay mentalidades en diferentes lugares de España y lo que en un lugar va bien, en el otro no va bien. Entonces hay que adaptar el mensaje para esa comunidad o esa región en particular, porque no irá bien el mensaje que va bien allá, no irá bien aquí, por la mentalidad de la gente, que es distinta. Pero eso no se tiene en cuenta y se hace todo exactamente igual. Entonces, claro, si dices esto no se hace bien, tú eres un rebelde, tú criticas la obra, y hay que buscar la manera, a ver, ¿qué necesidades hay en mi lugar? La gente de aquí, ¿qué mentalidades tienen? Y hay que adaptar las cosas para cada cual. Todo eso es la causa de la música. Sí. Te extravías inconscientemente porque te mimetizan sin dar programas de tele, sermones, Y bueno, tengamos presente, hablando del mensaje, que ahora ya no es cuestión de cómo presento el mensaje aquí o allá prácticamente, sino que hay un mensaje muy claro y definido que hay que dar a todo el mundo, sea blanco, negro, arriba o abajo. Es igual, hay que dar ese mensaje. Y todo lo que sea andar por periferias, pues no va a traer sus frutos y estamos perdiendo un tiempo precioso para ganar almas para Cristo y esto se está acabando. Por tanto, es una responsabilidad que tenemos, que sabiendo esto, cómo vamos a hacer el cebolla diciendo otras cosas que no están por lo que tienen que estar, a fondo.
No puede ser. Exactamente, y lo que decían antes, que no podemos discernir el mensaje bueno y empezamos a poner excusas, a decir que estamos criticando. ¿Por qué? Por lo que estaban mencionados ellos. Porque inconscientemente estamos siendo hipnotizados, como dice aquí. Inconscientemente estamos dejándonos llevar. ¿Por qué? Por todo lo que hay a nuestro alrededor. Por todos los ruidos que hay a nuestro alrededor. Ya sea por la televisión, ya sea por todo lo que vemos ahí, ya sea por la música, ya sea por lo que comemos, por todo lo que hay a nuestro alrededor. Todo nos hipnotiza. Todo lo que no provenga de Dios provoca un efecto en nuestras mentes. Entonces, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado al tratar de seleccionar qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas, cómo ocupamos nuestros tiempos, qué es lo que comemos. Exactamente, porque eso nos va a limitar en cuanto a la percepción acerca de la palabra de Dios y nos va a limitar a poder interpretarla correctamente. Lo que es tan claro en la Biblia no lo podemos ver por eso, porque nuestras mentes están siendo embotadas por cada cosa que hacemos. No crecemos, quedamos estancados y luego a la deriva. Exactamente. Arrastra la corriente del mundo, te absorbe y te arrastra. El pueblo murió por falta de conocimiento. Por algo es esto, es aquí. No es por Exacto, entonces al tratar de interpretar o de ver las cosas claras en la Biblia, siempre debemos de tener mucho cuidado en estar haciendo lo que Dios quiere y en orar, porque es la única manera como Dios nos va a abrir nuestra mente a ver lo que realmente dice su palabra. Si nosotros estamos todavía con ese tire y encoge en cuanto a lo que estamos haciendo, a cómo estamos llevando la santidad o hacia dónde estamos yendo, entonces no vamos a lograr tener una percepción clara de la Biblia. Y aún siendo imperfecto como somos nosotros, que todavía le fallamos a Dios en muchas cosas, Dios nos da luz. Entonces vemos que Dios es un Dios de amor y un Dios tan maravilloso y misericordioso que quiere que su pueblo tenga el conocimiento, quiere que muchas almas se salven, pero realmente va a depender de nosotros cuántas almas lleguen a los pies de Cristo. Si no, después esa misma sangre se nos va a demandar de nosotros en el día del juicio. Así que vamos a terminar.